Ricardo. Sí, Elisario. Bueno, yo creo que hay dos buenas noticias. No solamente esto que he estado buscando la unidad de la oposición en Cuba, sino que también hecho de poder tener contacto con ustedes directamente, ¿no? Creo que eso es muy importante también. Ahora, en las noticias vemos que el número de arrestos breves es sumamente intenso. Y yo recuerdo que antes de la Primavera Negra, usted por supuesto también lo recuerda perfectamente, había muchos arrestos de este mismo estilo. ¿Teme usted que exista otra redada tan grande como la de los 75? Y si usted cree que sí, la sugerencia mía es hacer una campaña previa, como una vacuna, para evitar semejante barbaridad. Pareciera que el gobierno no puede darse ese lujo. Eso fue idea de Fidel Castro, el encarcelamiento de ustedes. Eso lo manejó él personalmente y parece que la cifra iba a ser mayor. En un momento dado él interrumpe la detención. Hay quien dice que se debió al escándalo que originó la detención de Raúl Rivero, porque por una serie de razones que no voy a contar aquí para no alargar mi intervención, la detención de Raúl Rivero se pudo filmar por la televisión y salió al mundo entero. Y fue el momento en que él dijo detener ahí el número que llegó a 75. En realidad fueron otros los detenidos, pero los condenados como ustedes fueron Fundores, tú, no sé si hay más por ahí. Y eso no está a la vista. El gobierno está bastante a la defensiva, tratando de comprar tiempo por aquello de durar para dictar y dictar para durar. Pero, mira, como es un gobierno que está fuera de la ley internacional, que incluso pisotea sus propias leyes, nadie sabe si se puede, bueno, en un momento dado, producir un exabrupto por parte de cualquiera de los dos hermanos, porque además Fidel Castro sigue mandando en Cuba. Nada se atreve a ser el hermano menor sin que tenga el visto bueno de su hermano mayor, por un montón de razones. Pero no está a la vista que hagan esto. Incluso los pasos que dan es haciendo un buen cálculo en términos de costo-beneficio. Dice, bueno, dejamos salir a Giovanni Sánchez y a Berta Soler y a otros por ahí jóvenes, a Antonio González Rodríguez, que ahora está en Puerto Rico, y otros. Y bueno, van a decir cosas y tal, ya en términos de asuntos más concretos, incluso temas políticos. Pero ellos creen que pueden capear el temporal porque lo que digamos se escucha poco en Cuba. La isla la tienen secuestrada de la opinión internacional, bloqueada, que por cierto es la consigna principal nuestra, que debe poner fin al bloqueo que mantienen sobre el pueblo de Cuba. Es el problema principal que tiene nuestro país. Entonces ellos calculan, bueno, van aquí, dicen aquí, allá, por aquí, por allá, esto y lo otro, y sería como otra raya más al tigre desde el ángulo de ellos. Pero siempre tienden a equivocarse, y creo que los testimonios que se están diciendo, Giovanni ha sido muy vigorosa, Berta Soler igual, hasta el punto que tengo que tener cuidado de no llover sobre mojado. De suerte que estoy tratando, en primer lugar tengo un mandato del grueso de las organizaciones opositoras, un mandato formal, en cuanto a tocar puertas para hacer planteos concretos, tratando de buscar compromisos y que luego las ONG cubanas que existen, como es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que preside Elena Larrinaga, cuyo director ejecutivo es Alejandro González Raga. También hay una plataforma internacional para los derechos humanos en Cuba, donde están Martín Palus y Eduardo Pérez, que está conmigo aquí en Madrid ahora, para que luego le den seguimiento a esos compromisos. Vamos a hacerte una pregunta, Elizabeth, permiso. Yo vine para acá hace mucho tiempo. Mi hija se separó de él, es el padre de mi nieto prácticamente. Lo sancionan injustamente y veo que la abogada no tiene acceso y estoy muy preocupada porque cada vez que voy a hablar para Cuba para saber de Ángel Sánchez Esteban Prats, pues me pinchan el teléfono y me quitan la conversación.
Entonces estoy muy preocupada en sí, usted está allá, usted vio todo ese proceso mientras que yo estaba aquí, y yo lo que quiero que me diga, y quiero dar este mensaje, ya que usted va a viajar para hablar sobre temas de derechos humanos, que ese es uno de los tantos de violaciones que está haciendo el régimen. Está en mi agenda. Gracias. Como otro, como el de Gracias. Sonia Garro. Sí, y mire, déjeme explicarle otra. Mayelín Lázara Caraballo tiene el SIDA. Usted sabe que lo tiene muy avanzado. Yo la dejé, ella fue activista del grupo de nosotros, y yo quisiera abogar si le tengo que hacer un documento por escrito, pero yo me he contactado con Martelly Vidalco, porque como yo era del grupo de la FLAMUR y voy a viajar el día 2 de mayo, pues me interesa que todas esas mujeres, Sonia Garro, la declararon presa política de conciencia, pero en el caso de Mayelín, que le han dado hasta golpiza adentro de las prisiones, una muchacha que tiene el SIDA tan avanzado, niño chiquito, su mamá manda. Un poquito de la tragedia de ella. Yo estoy invitado 2 días a Londres para trabajar con Amnistía Internacional. Vale, yo le hice una carta a Jacobo Machover, a Reporteros Sin Fronteras, con todos estos casos, no porque Ángel haya sido mi yerno, bien, y por cuestiones del gobierno, que usted sabe qué manera viví yo en Cuba, hasta dónde me llegó la represión. Que mi nieto no pudo ser inscrito por él, porque si él inscribía a mi nieto no le daban premio Casa de las Américas, no podía venir aquí a España como él estuvo, como escritor de Casa de las Américas. El caso es dentro de un bloque, o sea, no vamos acá a plantear casos sí. Todos, vale. Sí, gracias. Madeleine, en total son 90 y tantos. Muchas gracias. Amnistía tiene información, lo que queremos es defender los casos de los posibles presos de conciencia. Amnistía usted sabe que es muy cuidadosa. Pero vamos a ver. Sí, pero a mí me han respondido, yo se lo agradezco, bien, gracias. Un momento, es que vamos a ver si hacemos un cierto orden. Lo mío es rápido. No, si no es que sea rápido, es que no es su turno, tiene yo lo tengo en cuenta, pero voy a hacer un turno, como decía aquí, la libertad sin orden no es libertad, ¿no? Hay que tener un orden. Sí, quería en primer lugar saludarlo en nombre de todos los cubanos que estamos aquí, que apoyamos la causa de Cuba, en el orden de las posiciones donde estamos trabajando y donde estamos enfrentando, y los que regresamos, porque yo me regreso en julio para Cuba nuevamente. Hay algo interesante que lo ha abordado la señorita y quería yo saberlo. Hay cientos de blogs. Quiere decir, los portales digitales son inmensos, y un tema que siempre me ha llamado la atención a mí es, en el tema de los derechos humanos y los presos políticos, saber con claridad los presos políticos declarados por Amnistía, por las instituciones internacionales, los que también se regula el grupo de trabajo de usted. Y un poco que quisiera saber sobre ese tema, el enfoque que hay de los portales, porque hay una reestructuración ahora en el orden de la internet, donde se le está dando más revoluciones a los motores esos que le llaman. Yo no soy un especialista, pero sí sé que ahora Twitter ha avanzado mucho, casi es el sistema de comunicación internacional para que llegue todo lo más viable posible, tanto a las redes de Facebook como a las redes de internet, disculpe, a las distintas páginas web donde hay enlaces. Entonces quisiera saber cómo está ese trabajo en el orden de la publicidad de Cuba hacia el exterior, y lo que se requiere también para que se apoye a Cuba en ese sentido. Ese es un tema. Y entonces el otro tema está relacionado, yo he seguido muy de cerca todo el tema del consenso cubano. En primer lugar, porque estando en Cuba me di cuenta que si seguíamos por ese camino, y sobre eso he hecho unos cuantos escritos también que los he comunicado. Le he escrito mucho a Gómez Manzano, que yo soy miembro de la corriente, al grupo Aldeco, le he mandado. Y sí he visto que Aldeco, Alianza Democrática, ha trabajado mucho sobre eso. Y
porque teníamos todas las declaraciones intelectuales por otra Cuba mía y todo el mundo escribiendo y haciendo, pero en concreto no había una reagrupación, un consenso, no unidad, pero que sí hubiera un consenso de avanzar en función de lograr un proyecto más de enfrentamiento civil a las estructuras del régimen. En ese sentido felicito al Grupo ALDECO, que ha sido, me parece a mí, un día René me dijo, es la cabeza pensante de la oposición en Cuba. No, son muchos, pero ALDECO ha hecho un esfuerzo extraordinario porque precisamente ALDECO ha llevado a todos los que hoy están en esa gran unión de UNPACU. ALDECO ha jugado un papel muy importante y bueno, y queremos, por lo menos yo, felicitarlo en lo personal y cuando estemos allí compartir. Iván Carrillo me escribió el otro día para que yo hiciera una divulgación de todo el tema del 1 de mayo, etcétera, etcétera, y bueno, hemos trabajado en eso también y quería... Muy bien, lo transmitiré a mis colegas porque yo hago parte del ALDECO. Exacto. Y estoy aquí con un mandato también de ALDECO, un mandato formal. El tema de la divulgación por la vía, por los medios electrónicos, o sea, por las tecnologías modernas de comunicación, es... en eso, bueno, Giovanni es la más autorizada para hablar del tema, y se ha hecho un esfuerzo vigoroso. Lo que ocurre es que eso es en buena medida unidireccional, o sea, por ejemplo, desde Cuba hacia el exterior, porque en Cuba ustedes saben que no hay acceso a Internet, o sea, eso está prohibido. Podemos acceder, digamos, en algunos hoteles pagando entre 6 y 12 dólares por una hora, con muchas limitaciones que pone el propio gobierno. Diversos sitios a los que no se puede acceder por prohibición del régimen, y entonces ir a escribir a esos hoteles, escribir a la policía. Fuera de eso, varias embajadas de Europa y también la de la Oficina de Intereses de Estados Unidos nos regalan así cada semana varias horas de acceso, y es lo que más utilizamos. Es decir, que la repercusión al interior de lo que circula por los medios electrónicos de información es poca, o sea, el acceso es muy poco para lo que es la población. El gobierno ha tenido suerte en mantener al pueblo de Cuba como se dice que se usa esta figura de los 3 monos sabios, o sea, que no puedan oír, que no puedan ver ni hablar. Así todo hay quien se las ingenia para acceder, estudiantes universitarios, gente que trabaja para el gobierno pero trata de oír otras opiniones, porque Cuba sigue, y ahora es más flagrante que años atrás, dividida en 2 grandes grupos: Fidel Castro, su hermano y una pandilla que le rodea, o sea, una minoría desde el punto de vista sociológico, y el otro grupo es el resto de la población, es decir, la inmensa mayoría de los cubanos. Ahí se incluyen ministros, viceministros, generales, coroneles. Son personas que desean reformas, pero que estos que son funcionarios civiles o militares no se atreven a mencionarlo, porque al día siguiente los convierten en no personas, incluso llevándolas al encarcelamiento. O sea, la gente guarda silencio y espera. Pero dentro de la tendencia general a la multiplicación de los integrantes de la resistencia interna, ahora hay este proceso hacia la unidad, que es bien serio. Yo creo que en 45 años no he visto nada semejante, y ustedes irán recibiendo noticias positivas en cuanto al desarrollo de ese proceso que está en muy buenas manos.